Sí, ha habido varios cambios, han suavizado algunas propuestas. Vamos a verlas. Ha cambiado, por ejemplo, su plan sobre qué hacer con la deuda pública. En el programa electoral de Podemos para las elecciones europeas planteaban esto, pagar solo la deuda justa y no la injusta, es decir, la de los bancos. Pablo Iglesias lo ha defendido en multitud de ocasiones. Y de llevar a cabo una auditoría de la deuda que impida que tengan los ciudadanos con su esfuerzo que rescatar o que pagar por la fiesta de los bancos. Ahora cambian esa idea y en su programa económico no aparece, fíjense, la palabra impago. Ahora hablan de reestructuración de la deuda en colaboración con otros países de la Unión Europea. Matizan la auditoría de la deuda y matizan también su idea de que todo el mundo tenga una renta básica, algo que Pablo Iglesias también defendió hace no mucho. Planteaba dar a todo el mundo entre 500 y 700 euros al mes. Escuchen. Ustedes les han prometido a la gente una renta básica universal. Esto es así, lo mantienen, ¿no? Sí, y creo que esto es una cosa que se ha hecho en unos cuantos sitios. Para empezar, en la Comunidad Autónoma Vasca, esto es una cosa que serviría para acabar con una situación de exclusión social que es una bomba en nuestro país. Pues de esa renta básica para todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo pasan a esto que van a ver aquí, a una moratoria o quita de la deuda familiar a esas familias más desfavorecidas, pero no a todo el mundo. Y tercer cambio en su hoja de ruta económica. En un primer momento plantearon bajar la edad de jubilación a los 60 años. Ahora ya no, ahora quieren una jubilación a los 65, eso sí. Proponen reformar las pensiones y también subirlas, aunque no especifican a cuánto. Estos son los cambios. Señor Torres, ¿ha habido efectivamente esos cambios? ¿Han producido esas transformaciones en los últimos meses? Bueno, creo que están teniendo aquí el interlocutor equivocado, porque en primer lugar, ya he dicho antes, no se ha hecho un programa para Podemos. El programa obviamente lo hace la propia organización. Hemos hecho un documento de base, un diseño, un diagnóstico de la situación, unas líneas estratégicas y hemos dado, tanto el profesor Vicente Navarro y yo, con criterio independiente porque no formamos parte de la organización, de la dirección de Podemos, pues hemos dado con independencia nuestra opinión sobre ese diagnóstico, sobre las líneas de actuación que creemos que podrían establecerse. Y luego pues hemos ido incorporando algunas propuestas concretas, más o menos concretas en algunos casos, pues como expresión de lo que creíamos que eran esas líneas estratégicas, ¿no? Es lo que yo le puedo decir, porque obviamente yo no puedo hablar por Podemos, ¿no? No, desde luego, pero lo que sí que podemos hacer es empezar analizando cada uno de los puntos. Por ejemplo, el de la deuda. Finalmente ustedes lo que proponen, el señor Navarro y usted, es que sea auditada y que haya quitas de la deuda. Pero ¿esto cómo funcionaría exactamente? ¿Cómo quedaría? ¿Qué es lo que han propuesto al partido de Pablo Iglesias? Mire, en el documento que hemos hecho, nosotros contemplamos una situación muy difícil en la economía española. Más o menos la deuda con el presidente Rajoy está aumentando como a unos 270 millones al día. 270 más millones o menos de media, quiero decir, con el aumento que se está dando. Entonces, claro, eso es una situación importante, grave, que si siguiera así es que nos llevaría a una situación a la economía española bastante difícil. Entonces, lo que nosotros pensamos es que la deuda pública es un problema que hay que afrontar con urgencia. Lo que ha pasado en España es que no tenía una deuda pública alta. En realidad ha sido que la deuda privada ha pasado a ser deuda pública. Y con esa deuda pública tan importante resulta que nos encontramos con una dificultad grande para hacer políticas de bienestar, políticas sociales. Lo que planteamos es que, ojo, estas políticas, si van aumentando la deuda, nos pueden llevar incluso a una situación de impago no deseado, de auténtico problema. Por otra parte, sabemos que la inmensa mayoría, por no decir que la totalidad de las crisis de deuda que ha habido en el mundo han terminado o con una reestructuración o con un impago. Y decimos, oiga, preparémonos para esto. Y también la historia nos dice que esas situaciones de reestructuración o impago no se resuelven en realidad en virtud de criterios, digámoslo así, económicos, sino de la correlación de fuerzas políticas que hay entre los países implicados. Entonces decimos, ojo, preparémonos y hagamos que la deuda que tenemos sea sostenible y proponemos en el documento una serie de políticas que creemos que podrían ayudar mejor que las actuales que han llevado la deuda pública a un nivel récord, que podían ayudar, digo, a que la situación se arreglara, se resolviese. Bueno, pues lo que vamos a hacer es abrir un poquito el debate y cualquier duda que vaya surgiendo, lógicamente, el profesor está aquí para contestarla. Vamos con Pablo Casado.
Bueno, yo en otras ocasiones hemos hablado de lo que es el programa económico de Podemos. Yo coincido con el profesor, además estamos hablando en el camerino, que el otro profesor, Vicent, venimos de la misma universidad, de la Johns Hopkins, y que es una universidad muy conservadora, por cierto. Lo estábamos comentando, que me extrañaba el posicionamiento del profesor Vicente. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que macroeconómicamente y sobre todo microeconómicamente para las familias españolas, cualquier programa que solo ve la expansión de la deuda, la expansión del gasto, que cree que el keynesianismo más atroz va a resolver todos los problemas, es un error. Porque al final tenemos, por ejemplo, ejemplos recientes como el de Japón. En Japón el llamado Abenomics, es decir, el hecho de que se incrementara la deuda pública del 70% al 240%, el hecho de que el Banco Central japonés hubiera aumentado su balance en un 40%, ha conducido a un fracaso estrepitoso, a una recesión que dura muchísimo tiempo y en el cual Japón ha sido incapaz de hacer un crecimiento económico y una creación de empleo suficiente. Con lo cual, lo que pensamos desde el Partido Popular es que las políticas de austeridad, que más de austeridad son de equilibrio presupuestario, precisamente algo que el señor Sánchez no ha sabido responder, o sea, el artículo 135 lo que viene a decir es lo que pasa en California, que con una bancarrota por tener en su constitución la preferencia de pago a la deuda sigue con AAA, es decir, lo que gobierno conservador y republicano solvente, ¿de acuerdo? Gobierno republicano en California. Dicho lo cual, ha sido un fracaso. Y la política de Suecia, a la que hace también referencia el documento, también se ha constatado históricamente que fue un fracaso. Cuando Suecia eleva las tasas, pues evidentemente como están ahora, en un 44%, es decir, 14 puntos más que en España, o como cuando Suecia en el 83 implanta la tasa Tobin de transacciones financieras, lo que hace el inversor es marcharse. El 60% de inversores en Suecia se marchó al Reino Unido, con lo cual lo que quiero decir es que las políticas realistas son al final las que están propugnando un equilibrio presupuestario y un programa de estímulo como por ejemplo el que Juncker ha presentado ayer, 300.000 millones de euros, pero no en una cuestión de renta básica, tenemos que ser breves, sino lo que importa de verdad, crear las políticas necesarias para crear empleo, que es lo que hace falta. Vamos a ver, yo no soy un peligroso gastoso público, por decirlo de alguna forma. Yo me alegra que por fin, lo hemos debatido hasta la saciedad en este programa y al final nos da la razón en que no se puede condonar la deuda porque puede llevar al país a la quiebra. La renta básica universal, que es un planteamiento socialista, se puede hacer en renta de inserción, es decir, la rectificación de Podemos, bienvenida sea la edad de jubilación de 60 a 65 años, cuando se rectifica con tanta intensidad. Y luego el documento es pues para darnos la razón o para pedir disculpas después de que nos hemos quedado afónicos en este debate. Hay algunas ideas, se cita al fondo. Pero disculpe, no sé, yo no sé de qué tiene que pedir disculpas porque la historia política de España de rectificaciones. Sí, Juan Bravo. No me eche a mí la culpa de las rectificaciones porque. Doctor Torres, si yo no le estoy echando la culpa a usted, le estoy diciendo que en este debate hemos tenido múltiples debates, viernes tras viernes, sobre la condonación de la deuda. No, yo no se lo he escuchado al doctor Torres, se lo he escuchado aquí. Entonces aquí, por lo menos, pedir disculpas, pero da igual. Se cita al Fondo Monetario Internacional. Luego veremos Rafael Mayoral de Podemos, que está aquí, verá si tiene o no que pedir disculpas al partido. Que es del partido. Disculpas intelectuales, digo yo, pero lo mínimo. Bueno, luego contestará. Hay lo mínimo, ¿no? Hay cuestiones de candidez, como hay que aumentar el consumo privado, hay que generar demanda efectiva. Hay para la banca un código ético, todo eso está muy bien, es muy bonito. Pero ¿en qué estoy de acuerdo? Con el doctor Torres o con quien lo haya redactado, en las propuestas que son nítidamente del Partido Socialista, que es la universalización de la educación de 0 a 3 años, la banca pública, que es propuesta del Partido Socialista de Madrid, y otros como el doctor Torres. Pues se lo voy a preguntar, Carmona, ¿le han copiado ustedes al Partido Socialista el programa que proponen a Podemos? A ver, es que de verdad me siento un poco sorprendido. Es que lo que está en el documento se puede leer y estoy viendo interpretaciones que no son las que están en el documento. Vamos a ver. El documento precisamente considera que el endeudamiento es uno de los daños que hay que combatir. Exacto. La desigualdad, el daño ambiental y el endeudamiento. O sea, nadie de los que hemos hecho el documento defendemos eso de gastar por gastar y el endeudamiento. Sí. La deuda es el negocio de la banca. A ver, me gustaría... Perdone, vamos por orden. Pero es que no termino mi argumento. Pero déjeme un momento, vamos, si les parece bien. Si no, pues... Les va a parecer bien. Pues muchas gracias. Mire, nosotros lo que hemos hecho es un planteamiento que es de primero de economía. Es decir, tenemos que recuperar la economía, reactivar la economía. Tenemos que hacer que la economía genere empleo. El empleo lo generan las empresas cuando tienen clientes y venden y tienen ventas. Y reactivar la economía se puede reactivar si aumenta el consumo privado en las familias, si aumenta la demanda de inversión, si aumenta el gasto público o si aumentan las exportaciones netas de España con respecto al exterior. ¿Qué nos ocurre? Pues nos ocurre
que como se ha producido una caída en los ingresos, el consumo privado no tira de la demanda. Y entonces las empresas ven que la gente no les compra y tiene que despedir a gente. Como no hay ventas y como no hay beneficios, la demanda de inversión se cae. Y como resulta que España no es una potencia, desgraciadamente, en el comercio internacional, pues aunque se recuperen un poquito las exportaciones, no tiran de la demanda. Y entonces, en esa situación, la única manera que hay, la única manera material de hacer que la demanda se reactive y que las empresas vuelvan a crear empleo es que aumente el gasto público. Pero claro, tenemos un problema. Deuda. Y un problema que es ya una deuda y una dificultad para obtener ingresos. Es más, tenemos incluso todavía un problema adicional, y es que incluso aunque hubiera ingresos, el tipo de recesión que tenemos en la economía española es muy complicada, porque es una recesión que ha ido después de un gran endeudamiento y va a hacer que cuando incluso le des recursos a empresas o familias, lo dediquen a pagar deuda, claro, con lo cual ni siquiera así. Entonces, en el documento lo que hacemos es establecer medidas para hacer frente a esa situación delicada. De ninguna manera planteamos que eso se resuelva como ustedes quieren hacer caricatura. Mire, lo que hemos hecho, y lo decimos en la segunda página del documento, es una aportación al debate. Esto no es una corrida de toros donde se entra a matar al primero que llega. Lo que estamos haciendo es tratar de poner ideas para solucionar los problemas de España. Vamos a ver, estoy de acuerdo con esa enmienda a la totalidad que acaba de hacer usted al programa de Podemos Europeo. No, yo estoy hablando del documento que he presentado. Me gustaría intervenir, es decir, me gustaría intervenir por lo menos la mitad de lo que ha intervenido usted. Digo que estoy de acuerdo. Yo he venido de más lejos. No, exactamente. Entonces... es el invitado. Y yo le regalaría mi tiempo. Lo ha explicado usted fantásticamente bien. Estoy de acuerdo. Completamente. Magnífico, pues. Claro, porque coincidimos los dos, damos clase. Entonces, la universalización de la educación, de acuerdo, la banca pública, la reforma del Banco Central Europeo, lo llevamos planteando hace bastantes años. La ley de 35 horas que planteó Martín Aubry, recordará, del Partido Socialista, la pobreza. Yo mismo como diputado hice una proposición no de ley para dotar de esto. El rescate a las familias acaba de proponer el Congreso. Y después de la descripción hacen concretamente cuáles son las soluciones. Y una de las soluciones, incrementar extraordinariamente las cotizaciones a la seguridad social. No, perdone, eso si dice. usted le... Déjame No, terminar, perdone, es que no es exactamente... Vale, no, bien. es que no es igual a incrementar extraordinariamente que incrementar con carácter extraordinario las cotizaciones sociales en una situación de crisis. Vale. Hombre, es que hay que leer... No, perdone. Es que déjeme usted intervenir. No, pero yo le dejo... Pero no puedo... Perdone, no puedo... Pero no me malinterprete y no se invente lo que no está en el documento. Con toda cordialidad se lo digo. Eso no lo pone el documento. Entonces... Dice incrementar de forma extraordinaria las cotizaciones a la seguridad social. ¿Puede leerlo entero, por favor? Sí, escuche, el documento. Lo tengo anotado. Pero léalo el documento. Déjeme decirle, incrementar de forma extraordinaria las cotizaciones a la seguridad social. Problema. Yo lo leo aquí. 2, incrementar las cotizaciones a los autónomos, ¿no lo dice? Léalo. Incrementar las cotizaciones a los autónomos. En la página 15 defiende la regulación de la provisión privada de los servicios públicos. Yo nada de esto estoy de acuerdo. Cuando hablamos de incrementar empleo, hablamos de incrementar empleo en el sector público, que es una vieja tesis del doctor Navarro, no suya, de 1 de cada 4 puestos de trabajo para el estado del bienestar, que supone para la economía española 140.000 millones de euros. Entiéndame, 140.000 millones de euros. Tenemos que ser concretos a la pregunta. El cuestionamiento del euro, que es verdad que matizan que está mal diseñado, etcétera, en la página 17, y repito, el incremento de forma extraordinaria de las cotizaciones sociales es entrar, déjeme terminar, en un terreno pantanoso. El incremento, ¿le podemos explicar a los autónomos españoles qué significa Antonio, tenemos que ser concretos. Si vas a hacer alguna pregunta, incrementar las cotizaciones a los autónomos? ¿Qué significa regular la provisión privada de los servicios públicos? No creo que coincida mucho con el programa. A ver, yo lo que me gustaría es que el debate no fuera muy elevado y que todos nos enteráramos. A mí me gustaría no ser Yo me he perdido. A mí no quiero decir, como si me lo explicaras a mí, pero tú te has con mis perdido, limitaciones creo que eres el único que te has perdido. Entonces, incrementar el empleo, ¿qué es mi pregunta? Incrementar el empleo en el sector público, que yo defiendo, no recortar el empleo en el sector público, ¿va a crear puestos de trabajo o va a crear un incremento del déficit en 140.000 millones de euros? Vamos a ver. Después del planteamiento que he hecho antes, proponemos, puesto que el sector privado desgraciadamente no está tirando de la demanda,
proponemos que sea a través del gasto público en la medida en que se pueda, con una situación de deuda como la que tenemos, una vez que se pueda resolver a través de una nueva política de ingreso público, disponer de otros recursos, decimos, haciendo un plan de ahorro en la administración pública y tratando de recortar aquellos gastos que no sean directamente generadores de demanda y de empleo. Y con esa inversión social, que por cierto defendió y puso en gran medida en práctica su presidente Rodríguez Zapatero, y yo aplaudí, con esa inversión social se pueden crear puestos de trabajo, no necesariamente funcionarios, pueden ser empleos privados en la medida en que el sector público incentiva y crea las condiciones para crear trabajo. Bueno, vamos a saltar, antes de ir contigo, Mayoral, por saltar de banca. Después de Inda vas a ir tú. Adelante, Eduardo. No, el señor Torres, que es un tipo agradable, muy simpático y muy educado, dijo recientemente que los grupos financieros eran terroristas que matan a personas. Si usted es ministro de Economía, va a tener que tratar con la presidenta del Santander, con el presidente del BBVA, o sea, va a tener que tratar con terroristas que matan a millones de personas. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a meter en la cárcel o qué va a hacer con ellos? Bueno, me alegra que me haga esa pregunta porque el otro día lo dijo de una manera que se podía malinterpretar. Mire, yo exactamente pienso lo mismo que acaba de decir en un escrito reciente el Papa Francisco. Ha dicho, la economía de la exclusión mata. Cuando usted dijo que los grupos financieros son grupos terroristas. Sí, le voy a explicar por qué. Es decir, que los señores que trabajan en el BBVA, no, en el Santander, eso no lo he dicho. en el Popular... No, sí. ¿Le leo la frase? ¿Me deja que se lo explique? Como estoy delante, pues se la puedo explicar. Mire, yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en 2010, cuando grupos financieros especularon haciendo artificialmente que subieran los precios de los alimentos, hicieron que 100 millones de personas más pasaran hambre, muchos de ellos murieron. Creo que eso debería ser un delito económico contra la humanidad. Y creo que eso es terrorismo financiero. Naturalmente eso no tiene nada que ver con las personas que están allí. Yo creo que hay que establecer esa categoría delictiva en este planeta, porque la economía de la exclusión, como dice el Papa, mata. Y cuando mata, alguien hay detrás que aprieta el gatillo. Eso es lo que yo pienso. Sí, pero usted dijo que los grupos financieros son terroristas, pero bueno, sí, lo dijo textual, que está grabado y está escrito. De caricaturas, es un poco caricatura. Y usted no lo desmintió. Otra cuestión, usted quieren aumentar el impuesto de sociedades, quieren aumentar el salario mínimo. ¿No cree usted que eso va a suponer el cierre de miles, de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que al tener que pagar más a sus trabajadores ya van ahogados de por sí, tengan que cerrar? Y luego otra cuestión, usted dice que 1 de cada 10 ciudadanos tiene que ser funcionario público. Tampoco lo 4 de cada 10. O 4 de cada 10. Estaríamos hablando de 6,4 millones de funcionarios en este país. Es decir, en un país que ya tiene demasiados funcionarios, ¿no cree que doblar el número de funcionarios es una auténtica barbaridad y desde luego de pista antieconómico? Pero es que yo no he dicho eso. Si quiere vamos pregunta por pregunta. ¿Cuál quiere que le pregunte? Pues la primera, la del impuesto de sociedades, que ustedes lo quieren disparar y se van a cargar porque digo, el impuesto de sociedades que se lo aumenten al BBVA o a Inditex o a cualquier imperio empresarial, pues le afectará, pero no tanto. Pero a una pequeña y mediana empresa... Cualquier pequeño y mediano empresario que nos esté oyendo sabe perfectamente que paga casi en términos medios 3 o 4 veces más en tipo efectivo que las grandes empresas. Eso es lo que no puede ser. Yo me conformaría con que se cumpla la ley, es decir, que con los tipos actuales se pagaran los que tienen que pagar y no hubiera la cantidad de gastos fiscales que al final hacen que las grandes empresas prácticamente no paguen o paguen poquísimo. O sea que yo me conformaría con eso. Los inspectores y los técnicos de Hacienda plantean subir el tipo del impuesto sobre sociedades a empresas que tienen más de 1 millón de euros de ventas. Yo creo que eso se puede plantear y se puede discutir y se puede ver de qué manera se recobra la recaudación fiscal que había hace unos años. Las grandes empresas contribuían con el 20%, ahora con el 10%. Entonces, eso es lo que hay que resolver.